En los albores del tiempo, una raza ancestral erigió maravillas tan grandiosas que aún desafían la comprensión en el año 40.000. Transformaron la ciencia en arte divino y el conocimiento en poder arcano. Antiguos archivos los describen como criaturas de sangre fría y mentes prodigiosas, audaces e intrépidas, capaces de desafiar los límites del cosmos. Entre sus hazañas se les atribuye ser la primera raza en cruzar el mar de estrellas, comprender de manera casi instintiva los misterios de la disformidad, tejer la enigmática telaraña, una red que conectaría mundos más allá del tiempo y la materia. La telaraña se extendía como una red de túneles suspendidos entre el espacio real y el espacio disforme, un laberinto de luz y sombras incomprensibles para el intelecto mortal. Este fue tejido por manos y conocimientos que desafiarían las leyes del universo conocible. A través de sus portales, los ancestrales eran capaces de transportar tanto materia como seres vivos a distancias inconcebibles para razas primitivas. Esto lo hacían a través de portales que conectaban a los mundos de toda la galaxia, transformando el viaje estelar en algo semidivino para esta raza ancestral. La cosmovisión de los ancestrales se alzaba sobre una verdad simple y benevolente. La vida debía de florecer. En su afán por poblar el vacío cósmico, sembraron mundos con el milagro de la vida. Moldearon especies con la precisión de artesanos. Donde antes reinaba el silencio y la oscuridad, ellos encendieron la llama de la existencia, guiando la evolución con manos invisibles. Así su legado se extendió por incontables mundos, planetas, sistemas y sectores de la galaxia. Cada forma de vida se convertiría en un eco de un pasado. Al paso de los eones, nuevas razas comenzaron a surgir en el vasto tapiz del cosmos. Entre ellas se alzaron los Necrontyr, una especie joven y atormentada desde su nacimiento por su estrella natal, una estrella moribunda que en lugar de nutrir de vida, enfermaba a la raza Necron. La expansión de esta joven raza era lenta, marcada por la fragilidad de su carne y la desesperanza de su destino. Desde sus mundos áridos contemplaba con envidia la majestuosa rapidez con la que los ancestrales colonizaban nuevas estrellas. Pero lo que más los obsesionaba fue su longevidad, una existencia tan cercana a la inmortalidad que pareciera ser una broma hacia el sufrimiento de los Necrontyr. Azotados por enfermedades crónicas y una mortalidad implacable, los Necrontyr alzaron su voz hacia los ancestrales, implorando, rogando por el secreto de la inmortalidad en más de una ocasión. Sin embargo, sus embajadores cruzaron el vacío con esperanza y desesperación entrelazadas, pero los ancestrales, fieles a su dogma de no intervención, guardarían silencio ante esta súplica. Para ellos, la eternidad no
don que pudiera compartirse, sino una carga que debía ser comprendida. Así, la semilla de la envidia, el resentimiento y de alguna forma la traición florecería en el corazón de cada Necron y su destino comenzaría a torcerse. El imperio Necrontyr se desmoronaba bajo el peso de sus propias guerras internas. Estas guerras se conocerían como las guerras de secesión, rebeliones tumultuosas donde dinastías se enfrentaban unas a otras por el control de distintos sistemas. Estas guerras de secesión amenazaban con fragmentar al poderoso imperio Necrontyr. En medio del caos, la Triarca, el consejo que gobernaba a los Necrontyr, buscó una salida desesperada: crear un enemigo que unificara a todo su pueblo. Impulsados por la ambición de alcanzar la inmortalidad, los Necrontyr marcharon contra la poderosa raza de los ancestrales. Así comenzó la guerra en el cielo, un conflicto tan vasto que sus ecos aún resuenan en el milenio 40.000. La guerra entre Necrontyr y ancestrales se esparciría como una tormenta de fuego y destrucción. Mundos enteros quedarían desolados mientras flotas de poder inconmensurable luchaban por el control de sistemas. A pesar del poder y la avanzada tecnología de los Necrontyr, estos serían incapaces de ganarle a los ancestrales, que la tecnología ancestral y el correcto uso de la telaraña sería una ventaja demasiado abrumadora. Los Necrontyr serían derrotados una y otra vez por la raza ancestral. En su benevolencia y bajo el principio donde toda forma de vida es merecedora de su propia existencia, los ancestrales elegirían perdonar a los Necrontyr, evitando así una extinción de esta raza. Sin embargo, el castigo que los Necrontyr sufrirían sería ser aislados en sus sistemas natales, sellando su destino bajo sus sombrías estrellas moribundas. Aislados en sus mundos natales, los Necrontyr pasaron de ser un imperio colosal a convertirse en una sombra de lo que una vez fueron. Lo que alguna vez fue una civilización orgullosa y poderosa se consumiría lentamente en guerras de secesión, cada una más devastadora que la anterior. Pero su verdadera condena provendría de sus propias estrellas, estrellas que bañaban a sus mundos con una radiación letal, marcando a su especie con el sello de la enfermedad y la desesperanza. En aquel aislamiento, la ambición de los Necrontyr comenzó a transformarse en obsesión y su mirada se volvió hacia el abismo en búsqueda de salvación. Los C'tan, entidades nacidas en los árboles del cosmos, estas entidades son descritas por los antiguos archivos como fragmentos vivientes de la propia realidad. Algunos sitúan su origen junto al nacimiento del universo, cuando la materia y la energía aún danzaban en un caos primordial. Estos dioses estelares y hambrientos esgrimían poder de tal magnitud que serían percibidos por razas jóvenes. Estos dioses estelares ofrecerían un pacto a la ya debilitada raza Necrontyr: venganza contra sus acérrimos enemigos
los ancestrales y, sobre todas las cosas, la promesa de la inmortalidad. Cegados por las promesas de los Setán, los Necrontyr aceptarían un oscuro trato, sellando así un pacto que cambiaría el destino de una galaxia. Gracias al oscuro arte de la biotransferencia, los Setán transformarían a la raza Necrontyr en la temible legión de los Necrones. Cuerpos frágiles de carne y hueso serían reemplazados por cuerpos resistentes de biometal. Con ayuda de sus esclavos necrones, los Setán fueron ganando cada vez más presencia en la galaxia. A pesar de la tecnología ancestral y de sus aliados, los Setán habían consumido el arma de distintas razas, por ende su poder se había acrecentado a tal magnitud equiparable al poderío ancestral. Incontables razas se perdieron, mundos ardieron, la luz parecía extinguirse en una marea de oscuridad y devastación. En la brutal guerra en el cielo, los Necrones lograron lo impensable: penetrar en la inexorable telaraña, el último reducto seguro de los ancestrales. Con el dominio de los portales de la telaraña y destruyendo su infraestructura desde adentro, los ancestrales perdieron una de las mayores ventajas que sostuvieron en las guerras anteriores. Esto, aunado a que sus espacios seguros habían sido comprometidos, los llevaría a una derrota total. De aquella guerra devastadora surgiría una consecuencia inesperada. La disformidad cambiaría para siempre. El sufrimiento de incontables razas agitó las profundidades del Ilmaterium, transformándolo en lo que hoy conocemos como el Océano de Caos, un mar tormentoso de emociones y entidades que se alimentan de las almas. De este abismo nacieron nuevas entidades. Como medida desesperada, los ancestrales crearon a nuevas razas capaces de resistir los embates de esta corrupta disformidad. Estas razas tenían una capacidad casi instintiva para poder enfrentar a las criaturas disformes. Entre ellas se encontraban los Krog y los Jokeiro, seres de fuerza y adaptación incomparables, concebidos con el único propósito de mantener el equilibrio en el universo material. Se presupone que los ancestrales crearían estas razas como última contención ante la cambiante disformidad, pues ellos de alguna forma sabrían que no resistirían más en la guerra en el cielo, y bajo su precepto de preservar la vida en la galaxia, este sería su último regalo. Lamentablemente, las entidades disformes ya eran demasiado poderosas. Estas se extendían a través del vacío de la galaxia, interviniendo en el plano material. Entre estas entidades, unas de las más atroces fueron como los esclavizadores, criaturas que dominaban las mentes de las razas jóvenes, obligándolas a abrir portales que permitieran el paso de más de los suyos. La plaga de los esclavizadores, como se conoció, fue el golpe final para el reinado ancestral. Muchas gracias por su atención.